Primera pregunta de la sala presencial. Doctor, buenas tardes. En sus diapositivas justamente usted hace mención a las apelaciones infructuosas. Usted de alguna manera recoge lo que en la primera instancia nosotros continuamente observamos. Muchos usuarios lo que hacen es apelar para solamente prorrogar la vigencia del asiento de presentación, porque inmediatamente su acción es desistirse de la apelación ante el tribunal registral. Entonces, ¿qué pasa? Se sobrecarga a la primera instancia y se sobrecarga al tribunal registral solamente para prorrogar la vigencia de un asiento de presentación. Tal vez pudiéramos proponer ahora, estamos todos acá, una modificatoria del reglamento para que en esos casos pues no se prorrogue la vigencia del asiento de presentación si es que se están desistiendo, porque es manifiestamente una acción para prorrogar aprovechando que el reglamento lo permite. ¿Qué comentarios le merecen? Bueno, es una acción deliberada, ¿no? Para que justamente el administrado pueda, como usted señala, ganar tiempo para subsanar el título, ¿no? Pero eso, al final, como se está indicando, también hace colapsar de alguna manera el procedimiento y la carga registral, porque justamente no va a permitir que haya fluidez, ¿no? Lo ideal sería de que haya coherencia entre lo que se presenta en la primera instancia y la segunda, y un pase lineal, ¿no? Que no haya ese stand-by por el cual se utiliza esta disposición, pero ya con otros fines de subsanación, ¿no? Yo creo que es muy acertado lo que señala y yo creo que también podría plantearse una modificación. Muy buena su información. Siguiente pregunta de la sala presencial. Buenas tardes, doctor. La pregunta que quería formularle, su planteamiento radica en la motivación para las inscripciones y de ser así, ¿dónde se colocaría esa motivación? ¿En el asiento, como nota en el título archivado? Puesto que teniendo en cuenta que en la partida vamos a generar oponibilidad ante terceros, en razón del principio de relevancia se colocan ciertos datos de relevancia conformante del principio de especialidad. Por eso va mi pregunta, ¿qué tan relevancia puede ser hacia terceros los argumentos? Número 2, ¿iría en una nota en el título archivado esa motivación? Y número 3, ¿acaso eso no ralentizaría el procedimiento registral? Por favor, esa sería mi pregunta, doctor. Gracias. Mire, yo creo que la interrogante que plantea está dentro de la primera perspectiva, ¿no? Por la cual un título es calificado y llega a inscribirse, ¿no? En ese caso estamos hablando que se ha cumplido el cometido. La propuesta que se está tratando el día de hoy es justamente en ese interín que hay entre calificación e inscripción, ¿no? Por el cual se deniega la inscripción y se le indica al administrado que hay una cantidad o una serie de defectos que deben ser subsanados, pero que no tienen una justificación legal o reglamentaria, ¿no? En ese punto. Y respecto a lo que usted me indica, ¿dónde queda eso? Eso queda justamente plasmado en la esquela de observación o de tacha, en la denegatoria, ¿no? Que conforme a nuestro reglamento general forma parte del título archivado. Entonces, para cualquier cuestión adicional, incluso relacionada a la publicidad, así el título haya sido materia de observación o de tacha, eso forma parte también del título archivado y puede verificarse cuáles han sido los fundamentos de la denegatoria. Siguiente pregunta de la sala presencial. Sí, buenas tardes. Blas Ríos Gil, de la zona registral número 46 Iquitos. Primero, doctor, felicitarle por su ponencia interesantísima. Sin embargo, yo veo que no, o sea, en todo caso, me parece que se ha debido precisar en su ponencia las tareas que tiene el registrador. Muchas veces tenemos que despachar 40, 50, 70 títulos, hasta 80 títulos al día con el trabajo del tribunal registral. Creo que hubiera sido interesante hacerlo en su ponencia. Por otro lado, me parece que, sobre todo en el tema puntual de los casos fáciles y los casos difíciles. O sea, lo que yo he tomado nota de su ponencia o su disertación es que aparentemente en el registro hay casos complejos cuando hay una norma nueva, o en todo caso cuando hay diversidad de normas, o cuando no hay una jurisprudencia vinculante, o no hay jurisprudencias reiteradas, ¿ok? Sin embargo,
yo entiendo o cómo deberíamos nosotros los registradores trabajar en caso de vacíos o defectos. Como en el caso, hace poco me acaba de llegar justamente la gerencia sobre un tema de comunidades campesinas, en donde nosotros hemos encontrado defectos o en todo caso ausencia en la norma, en el artículo 19 de la Ley de Comunidades Campesinas, con respecto al asunto del mínimo que tiene que tener el tema de las juntas directivas, y por otro lado el asunto de la cuota de género, ¿no? O sea, hombre-mujer. Nosotros hemos encontrado, al menos en Iquitos, yo he encontrado que hay directivas de comunidades campesinas que son de 3, son de 4 y de 5. Ahí me parece que abiertamente hay un vacío, y nosotros hemos preferido invocar, o sea, hacer pro inscripción e inscribimos, a pesar de que, por ejemplo, en una junta directiva de 5 hay una sola mujer o un solo varón. Y sin embargo, estamos siendo observados por la superintendencia para hacer los descargos correspondientes. Entonces, yo quisiera saber cuál es su opinión sobre los puntos que le acabo de decir. Muchas gracias. Gracias, excelente, son muy buenas preguntas. A ver, respecto a la primera, ¿no? De cuál podría ser una eventual complejidad en relación a la propuesta que se ha esbozado. Este análisis tiene un parámetro eminentemente jurídico, ¿no? Los temas que usted plantea, y yo creo que es lúcido que se presentan en algunas ocasiones, y es un tema que pertenece, yo creo, a un tema de administración o de gestión, ¿no? Pero eso también tiene una vinculación con la seguridad jurídica, ¿no? Humberto Ávila, el brasileño Humberto Ávila señalaba de que se garantiza la seguridad jurídica si es que hay un conjunto de conductas, ¿no? Un conjunto de conductas que están orientadas a través de medios de garantizar los fines del registro, ¿no? Entonces, es una necesidad imperiosa, en base también al principio de seguridad jurídica, que se articule los medios justamente para poder concretar lo que estamos hablando, que es la motivación suficiente, ¿no? Entonces, eso en relación a su pregunta inicial. Y en relación a la segunda, el tribunal registral, como manifesté, y eso también lo leí en el texto de Vignolo Cueva, habla de la discrecionalidad. Por eso cuando estuve exponiendo señalaba de que el tribunal ya ha abierto la puerta señalando que hay una discrecionalidad positiva y una negativa, ¿no? Yo creo que el tema está en la discrecionalidad positiva. ¿Cómo se maneja el tema, no? La discrecionalidad señala, en el caso de promover o facilitar las inscripciones, de que habría un conjunto de alternativas, en este caso favorables, y uno en la administración debería escoger cuál es la más favorable. Me parece de manera clara que eso encaja en el tema que usted plantea, pero no habría ningún inconveniente, basándonos en el tema de la razón, de la motivación suficiente, si es que no hay una norma que impida que usted haga ese razonamiento y que aplique la discrecionalidad positiva, como ya ha abierto el esquema el tribunal registral, ¿no? Y ahora, como yo señalaba, justamente lo que se plantea también requiere, y yo creo que se va a ir planteando en el camino, porque es muy ilustrativo lo que cada día el tribunal registral propone, ¿no? Yo creo con plena confianza de que en el transcurso del tiempo esos casos se van a ir acentuando y quizás el tribunal va a tener que utilizar, ¿no?, en sus argumentos de manera mucho más consistente también la dogmática para ampliar y establecer, como dije, ¿no?, reglas singulares que sean aplicables para casos similares, porque justamente el tribunal registral está interesado en promover o facilitar las inscripciones. Muchas gracias, doctor. Continuamos con las preguntas de la sala virtual. Primera pregunta de la sala virtual. ¿Cuál considera usted que sería la forma idónea para que los registradores mejoren la motivación de sus observaciones? Muy bien. Mire, visto el tema jurídicamente, yo creo que hay varias aristas, ¿no? Una de las más importantes, hemos hablado de un reconocimiento constitucional, de un reconocimiento legal, reglamentario, y uno más específico de la directiva. Yo, como operador jurídico registral, podría llegar a la conclusión que pasa también por conocer claramente cuáles son las normas específicas, ¿no? Las normas específicas, y no en esa circunstancia puntual poner una norma genérica que no se traduce en una concreción, ¿no? Un tema de conocerlo.
Ahora, es también evidente que en todos los casos el profesional no va a conocer cuál es la manera de proceder en similares situaciones, pero desde mi punto de vista esto podría solucionarse con el apoyo que hay en el tribunal registral, ¿no? A mí me encantaría de que haya una propuesta, por ejemplo, para establecer un motor de búsqueda en tiempo real de las resoluciones del tribunal registral, ¿no? Para mí sería, por ejemplo, maravilloso que al momento de calificar, en la mañana salga en un programa o en un sistema creado para tal efecto, el día de hoy o ayer salió esta resolución del tribunal registral, es reiterada, solucionó este tema con información concisa, ¿no? Tal como ocurre con el extracto o el resumen de los asientos, pero que nos va a ayudar como operadores registrales. Entonces yo creo que el primer apoyo, si vemos un tema de manera directa, yo creo que podría ser garantizar un motor de búsqueda importante, incluso por palabras clave, ¿no? Antes de elaborar la ponencia, yo tuve contacto con algunos abogados del tribunal registral, porque yo quería incluso hacer la búsqueda más exhaustiva, ¿no? Yo me muevo por las humillas, pero yo preguntaba, ¿hay alguna búsqueda por palabra clave? Porque en muchos casos la resolución a un problema no está condensada en las humillas, ¿no? Sino en un razonamiento que forma parte de justamente el análisis que hace el tribunal registral. Entonces yo creo que eso ayudaría mucho para poder concretar una adecuada calificación como se está señalando. Gracias, doctor. Última pregunta de la sala virtual. ¿Cómo motivar en la primera instancia registral ante un caso cuando sobre este existen pronunciamientos contradictorios del tribunal registral a nivel de resoluciones? Muy bien. El tema de las decisiones contradictorias, yo creo que en algún momento se podía presentar o se presentaba con más frecuencia. Yo creo que han habido modificaciones reglamentarias donde hay una pretensión de predictibilidad en todos los pronunciamientos del registro, ¿no? El reglamento general establece de que si ya hay un pronunciamiento del tribunal registral, existe directamente una vinculación para que otra sala pueda formular un pronunciamiento similar, ¿no? Y también el reglamento general señala justamente de que pese a que no sea jurisprudencia vinculante, tiene un efecto circular, ¿no? Porque sí va a vincular a los miembros del tribunal registral. Entonces la primera instancia podría decir, bueno, yo no lo aplico porque es vinculante, pero la consecuencia lógica va a ser que si apelan, porque es vinculante entre las salas, vamos a llegar a la misma solución. Entonces yo creo que ahí tendríamos que ver un tema vinculado a la cohesión que tiene relación con la seguridad jurídica. Gracias, doctor. ¿Se tiene alguna pregunta más de la sala presencial? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Renato Ruiz de Zona 9. Ante todo, felicitaciones por la ponencia. De verdad, este tema de facilitar y propiciar las inscripciones, que lo vengo escuchando y leyendo hace tiempo, ahora ya es una norma del Código Civil, ¿no? El 2017. De verdad parece algo muy claro, pero de verdad también muy oscuro, ¿no? Porque no sé realmente qué es. Si es una norma imperativa a la cual todos los registradores y el tribunal registral debe de manera imperativa cumplirla siempre, o es un nuevo principio registral, o qué sé yo, un criterio de jerarquización. O sea, ¿en qué caso se aplica? O sea, si tú revisas las resoluciones del tribunal registral, a veces hacen mención a este tema de propiciar y facilitar las inscripciones, pero no siempre, ¿no? Entonces, ¿se debe aplicar siempre o solo en determinados supuestos? ¿Cómo vigilar o controlar que los registradores o el tribunal siempre realicen este tema de propiciar y facilitar? ¿Cómo saber cuándo no lo hacen? Eso es interesante, es investigar la naturaleza de si es una norma, si es un nuevo método. A veces yo pienso, no sé, si estamos en una situación en la cual hay 2, 3 interpretaciones y todas son razonables, debemos elegir la que propicie la inscripción. En ese sentido sería un criterio de jerarquía, de jerarquía de métodos, ¿no? Preferir un método que propicia la inscripción. Entonces solo se aplicaría en los casos donde hay varias interpretaciones y todas razonables, no siempre, ¿no? Bueno, quería tu opinión sobre este tema, ¿no? Ya.
Muy buena pregunta. A ver, yo lo planteo de la siguiente manera, ¿no? Primero, pueden haber diferentes argumentos en favor de poder propiciar las inscripciones, ¿no? Yo también veía de que, por ejemplo, en la sumilla señalaba de que se aplica razonabilidad, ¿no? Yo puedo poner un ejemplo que fue muy ilustrativo cuando yo ejercí la función de registrador público, ¿no? Había denegatorias que establecían de que, por ejemplo, discrepaba el número del documento de identidad del titular registral con el número del documento de identidad, por ejemplo, del causante, ¿no? Sabemos que hay inscripciones con números antiguos de menos dígitos, 6 dígitos, y había, lógicamente, una inscripción que pretendía en el registro incorporar una transferencia por sucesión intestada, ¿no? ¿Cuál es, en ese caso, lo que se formulaba en la denegatoria? No simplemente se decía que no existe coincidencia, ¿no? Entre el número de documento de identidad, discrepa, subsana, ¿no? Y ahí yo creo que es importante lo que hace el Tribunal Registral aplicando razonabilidad pura, ¿no? ¿Qué dice el Tribunal Registral? El Tribunal Registral dice lo siguiente. Primero, hay un elemento de legitimación que es la coincidencia en el nombre del titular registral. Y segundo, dice, se ha verificado el sistema de RENIEC donde se ha determinado que no existe otra persona que tenga el mismo nombre, ¿no? Entonces, aquí hay una acción adicional, ¿no? Una acción adicional que lógicamente tiene que tomarnos un tiempo para, yo creo, promover y facilitar la inscripción, ¿no? Si el tema lo vemos de una manera quizás mucho más directa, yo creo que vamos a formular la denegatoria. Pero es interesante cómo el Tribunal Registral tiene muchas respuestas para muchos casos, como en el caso que menciono, en que se aplica la razonabilidad. Entonces el Tribunal dice, coincide el titular y no hay otra persona que se llame igual, ¿no? Y por deducción lógica, el Tribunal indica que se trata de la misma persona. Entonces, ese caso, por ejemplo, es muy patente. Y lo otro, ¿no? Lo que usted me decía, ¿en qué ocasión aplico o no aplico? No se ha establecido que tiene que aplicarse reglas de la razón práctica, ¿no? Consenso, universalidad, etcétera, ¿no? Otros aspectos que yo estoy seguro que el Tribunal Registral, que es un órgano colegiado y que sus decisiones se basan justamente en una discusión coherente que enriquece el diálogo, tienen en cuenta lo que estoy manifestando, ¿no? Bueno, agradecemos a nuestro conferencista con un caluroso voto de aplausos. Muchas gracias. Lo invitamos a colocarse adelante para la foto del recuerdo. Se le hace entrega de un presente consistente en un tallado de madera elaborado por los internos del programa Cárceles Productivas del INPE y un certificado por su participación. Nos despedimos nuevamente con un fuerte voto de aplausos.